privilegio es servirle al Señor. Pero María de seguro pensaba, qué privilegio es sentarme a los pies del Señor y escuchar su palabra. Ambos pensamientos están correctos. Es un privilegio servir al Señor. Y es un privilegio sentarse a los pies del Señor, escuchar su palabra. Amén, hermanos. Sin embargo, Marta sintió que no era justo que solo ella sirviera, mientras que su hermana estaba sentada escuchando. Y hasta cuestionó a Jesús por dejarla hacer eso. Y le dice en el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tiene que ser una mujer la que empiece a mandar al Señor, ¿verdad? A veces las mujeres se pasan y esta Marta se atrevió a mandar al Señor Jesús, pero bueno, es una mujer. Las mujeres todo se les entiende, ¿verdad? Pero sonríe, hermana, estoy riendo, estoy bromeando, estoy jugando. No se enojen, por favor. El Señor respondió con mucha paciencia, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y le dice esto, pero solo una cosa es necesaria. No se le olvide eso, hermano, eso que dijo Cristo. Pero solo una cosa es necesaria. Ahora, ¿por qué diría esto el Señor? Porque mire, lo que estaba haciendo Marta era bueno, sí era bueno. Pero déjeme decirle, el cristiano no necesita más estar a los pies del Señor que lo que necesita estar sirviendo. Amen. Y déjeme decirle otra cosa, Cristo no necesita nuestro servicio. Los que necesitamos estar ocupados en nuestra salvación somos nosotros, amén. Pero Él no necesita. Ahora, lo que Él sí quiere es tener comunión con nosotros. Amén, hermanos. Entonces le dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por lo tanto, se nos da a entender, oiga bien, que esta es la cosa más importante, o el primer requisito en el servicio cristiano. No que servir al Señor está mal, es bueno y deberíamos estar ocupados sirviendo al Señor. Pero esta cosa necesaria es sumamente importante, es el primer requisito, está dando a entender el Señor eso, en el servicio cristiano. Y eso es sentarse a los pies de Jesús y aprender. Amén. Tener comunión con el Señor personalmente antes de servir. Amén. Antes de servir. Amén, hermanos. Número 1. ¿Qué es lo que implica una sola cosa? Una sola cosa es necesaria. ¿Qué implica eso? Una sola cosa. Bueno, ¿qué es lo que significa sentarse a los pies del Señor Jesús y escuchar su palabra? ¿Qué significa eso? Sentarse, porque eso es la cosa que es necesaria. ¿Qué es lo que significa lo que estaba haciendo María? Que era estar sentada a los pies del Señor y escuchando al Señor hablar sus palabras. Bueno, número 1 implica, oiga bien, implica recepción. Y le voy a dar 3 palabras aquí, ¿verdad? Pero implica recepción. Recepción, en el versículo 38, mire ahí conmigo, en Lucas 10:38, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ¿qué dice? Le recibió en su casa. Eso es recepción, recibir. ¿Está conmigo, hermano? Eso quiere decir recepción. Se asume también, oiga bien, que antes que María se sentara a escuchar a Jesús, ella tuvo que haberlo recibido igual que su hermana. Amén. No iba a no recibir al Señor ella. Si estaba sentada a sus pies era porque primero hizo lo mismo que su hermana, aunque no lo dice la Escritura, pero es lo común, es lo correcto que un visitante, especialmente el Señor Jesús, llegue a tu casa, le vas a recibir en tu casa. Amén, hermanos. Entonces, María había hecho lo mismo que Marta, de recibirlo. Recepción, el diccionario dice de la palabra recepción, acción
y efecto de recibir. Como, por ejemplo, aquí de vez en cuando, periódicamente, tenemos una recepción de nuevos miembros. Y lo que hacemos en esa recepción de nuevos miembros es de que damos una bienvenida oficial, hablamos de lo que significa ser miembro de la iglesia, hacemos una comidita y ya viene pronto, queremos hacer eso otra vez, ¿verdad? Pero hay varios hermanos que se han hecho miembros recientemente y una recepción es una bienvenida oficial, es recibir a alguien oficialmente. ¿Sí me está siguiendo, hermano, verdad? Entonces, oiga bien, antes de poder sentarse a escuchar y a aprender de la palabra del Señor, hay que recibir al Señor. Específicamente hablando, hay que recibirlo en el corazón. ¿Ha usted verdaderamente recibido al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? No hay manera que usted pueda realmente sentarse y aprender del Señor si Él no es su Salvador personal. Y a lo mejor es por eso que algunos no tienen el deseo, no tienen el apetito, no tienen el interés de aprender de la palabra del Señor, porque a lo mejor todavía no le han recibido. Y estoy hablando a más de una persona aquí esta noche. Me da tristeza decirlo, quisiera decir y pensar que todos en la iglesia son salvos, pero tengo mis sospechas. Y por eso usted puede venir y puede entrar y salir igual que como entró, sin un cambio en su vida, porque no está recibiendo realmente su palabra. ¿Por qué? Porque no lo ha recibido a Él. Y si no ha recibido a Cristo, ¿cómo va a tener discernimiento para entender su palabra? Amén, hermanos. ¿Cómo va a tener sed y hambre de la palabra si no ha nacido de nuevo, una nueva criatura en Cristo? Entonces, quizás eso es una de los frutos que hay de un cristiano. O sea, lo he dicho muchas veces, eso es uno de los frutos que deben de verse en la vida de un cristiano. Hambre, apetito, interés por la palabra de Dios. Dice la Biblia que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Pero si no hay, posiblemente es porque no hay, Cristo no está aquí en el corazón tampoco. Y no hay un Espíritu Santo morando dentro de usted. Y por eso, ¿cómo va a tener hambre y sed del Señor? Por eso se está durmiendo aquí en la iglesia en vez de estar poniendo atención. Por eso está desinteresado, como algunos de ustedes jóvenes lo estoy viendo, desinteresados. Amén. En Juan 1:12 dice la palabra de Dios que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 2:41, ¿se acuerda de los 3,000 que fueron salvos y bautizados en un día, el día de Pentecostés? Dice, y los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron ese día como 3,000 personas. Eso dice Hechos 2:41, ¿verdad? Y los que recibieron su palabra. En inglés siempre he tenido esa cuestión. ¿Por qué en inglés dice gladly received? Y en español no dice, ¿verdad? A veces en español hace falta una palabra descriptiva, pero más adelante hay algo que da a entender lo mismo. Pero en español lo pusieron gladly received, es que lo recibieron la palabra con gusto. Con gusto. Y fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. En español nada más dice recibieron la palabra. Pero más adelante dice la Biblia que estaban con alegría y sencillez de corazón. Dice la palabra que perseveraban en la doctrina. Quiere decir que la recibieron con gusto. Lo que estoy tratando de decir es que el cristiano recibe a la palabra con gusto. Amén. No es un fastidio. No es un martirio, como algunos tienen esa cara que lo están martirizando, ¿verdad? O que no quiere estar aquí. Algunos con su mirada dicen, I don't want to be here, no quiero estar aquí. Bueno, pues algo bien importante que debe haber en un cristiano es el deseo de recibir la palabra, pero pues para recibir la palabra, vuelvo a repetir, hay que recibir a Cristo como su Salvador. Entonces estar sentada a los pies de Cristo implica recepción. Amén, hermanos. Y hablando de recepción, podemos decir tener un corazón receptivo. Amén. Un corazón receptivo, no un corazón duro, un corazón receptivo. Cuide mucho su corazón, hermano.
Cuide mucho su corazón. Dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones. O sea que en el momento que se está predicando la palabra de Dios, ese es el momento que algunos endurecen su corazón al oír la palabra. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué importante es mantener un corazón blandito. Me acuerdo todavía, es una de las primeras cosas que nos enseñó nuestro pastor, una de las primeras cosas que nos enseñaba en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Si quieres permanecer mucho tiempo sirviendo y con gozo, sirviendo al Señor, tienes que tener un corazón blandito. Cuida tu corazón que no se endurezca. Tienes que tener piel de cocodrilo, decir. Sí, o sea, no puedes ser fácilmente ofendido. Tienes que aguantar muchas cosas, pero no endurezcas tu corazón. Una cosa es que tengas el pellejo duro y que nada te afecte. Otra cosa es que tu corazón esté duro y que la palabra de Dios no te afecte. Porque dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Y si eso no sucede, es que a lo mejor hay un corazón endurecido. Ahora dice la Biblia más adelante en ese pasaje que lo que endurece el corazón es el pecado. Amén. Hay que tener cuidado con el pecado, hay que confesar el pecado. El pecado se queda ahí, se deja ahí y va a endurecer el corazón. Entonces, implica recepción. Número 2, ¿qué implica estar sentado a los pies del Señor escuchando su palabra? Implica devoción. Devoción. El hecho que María estaba sentada a los pies del Señor indica que estaba más que interesada, tenía amor por su Señor. Ahora, ¿cómo es que alguien puede llegar a amar más y más al Señor con el pasar del tiempo? Bueno, primeramente dice la Biblia que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. En 2 Corintios 5:14 dice Pablo, el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos conmueve. Y luego dice esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Usted sabe lo que dice el pasaje, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir, hermano, es que entre más uno escucha, oiga bien, la palabra del Señor, más uno comprende la palabra del Señor. Y entre más uno comprende la palabra del Señor, más uno va a amar a su Señor. 2 Corintios 8:9. Mire lo que dice ahí la Biblia. 2 Corintios 8:9. La primera, y le estoy compartiendo este versículo porque la primera vez que lo había leído, pero así de pasadita, rapidito. La primera vez que lo capté. La primera vez que este versículo agarró mi corazón. Oh, me puse a llorar. Literalmente se me hizo un nudo en la garganta, se me dieron lágrimas a los ojos, pensando en lo que dice este versículo. Mire lo que dice este versículo, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ¿por qué? Por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y cuando este versículo me agarró a mí, no que yo lo agarré, el versículo me agarró a mí, la palabra me agarró mi corazón, me dio una sacudida. Dije, con razón, decía el apóstol Pablo, ahí una página hacia atrás, en el capítulo 6 del mismo libro, versículo 10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Y sabe qué? Como cristianos somos ricos, hermanos. Somos ricos porque tenemos a Dios, tenemos a Dios con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Dice la Biblia. Y pensar que Él se hizo pobre, se despojó de sí mismo para que yo fuera enriquecido. Y son versículos que pueden literalmente transformar su vida. Y si usted dice, ay, no es para tanto, algo no está bien con usted. De veras. Amén, hermano. ¿Quién soy yo? Tremendo mensaje del pastor Reyes el domingo. ¿Quién es Él? ¿Y quién soy yo?
Él es Dios. Yo soy polvo, soy tierra. ¿Me está siguiendo, hermano? Y Él dejó toda su gloria, todas sus riquezas, para venir a darme la cosa más valiosa que hay en todo el universo, la salvación de mi alma. No tiene valor. Es invaluable. ¿Me está siguiendo, hermano? Y fui hecho rico, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Wow. Segunda de Pedro 2:22. Otro pasaje de la Biblia que hay que entenderlo bien, que puede transformar su manera de pensar y su manera de vivir. Segunda de Pedro 2:22. No, primera de Pedro. No, segunda de Pedro 2:22 está muy feo. Primera de Pedro 2:22. Luego usted lo lee ese, ¿verdad? Primera de Pedro 2:22. ¿Ya lo encontró? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿está hablando de quién, hermanos? De Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice que Él no hizo pecado. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero oiga bien, Cristo no nada más llevó nuestros pecados en su cuerpo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. ¿Ya lo encontró? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? No. Dios tomó todo nuestro pecado y lo puso sobre Él y lo hizo a Él pecado. Y por eso es que Cristo, cuando estaba en la cruz, tuvo que decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez en toda la eternidad, Dios el Padre se apartó de su Hijo y le dio la espalda a su Hijo, y el Hijo se sintió completamente abandonado en ese momento, porque estaba cargando con todo el pecado del mundo, hermanos. Si no hay manera que Dios pueda tener comunión con el pecado. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero más que eso, cuando leemos este versículo, leemos que literalmente Él fue hecho pecado en nuestro lugar. Wow, con razón el apóstol Pablo decía: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve. Hermano, entre más usted trabaje en su devoción personal, entre más usted escuche la palabra, más va a entender, más va a comprender. Entre más comprenda, es imposible no amar más a su Salvador, a su Dios, porque se da cuenta lo grande que es el amor de Dios para con usted y lo inmerecederos que somos. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Qué es lo que implica estar a los pies del Señor Jesús? Implica sumisión. Sumisión. María no dice la Biblia que estaba parada escuchando al Señor hablar las palabras del Señor, sino que estaba sentada a los pies del Señor. Esto indica una actitud de humildad y sumisión. Sumisión a la autoridad de su palabra, de su enseñanza. ¿Se acuerdan cuando Cristo terminó de predicar el sermón del monte, allá en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice la Biblia que se admiraba a la gente de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. María estaba demostrando sumisión a la autoridad de Cristo, enseñando. Y a propósito, oiga bien, alguien que escucha y aprende del Señor aprenderá esa cualidad del carácter de Cristo, la sumisión. Por eso Cristo dijo: aprended de mí. Dice: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo que más se le va a pegar a usted entre más tiempo pase con el Señor es la mansedumbre, la sumisión. Porque eso es lo que significa, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que implica una sola cosa? Implica muchas cosas. Implica tener un corazón receptivo.
recibir su palabra. Implica devoción, de pasar tiempo con el Señor, de escuchar su palabra y aprender su palabra y que su palabra transforme nuestras vidas. Implica amor al Señor, implica sumisión, humildad. Todo eso implica estar sentada a los pies del Señor. Eso es lo que tenía María. Esa era la cosa que era necesaria. ¿Me está siguiendo, hermano? Número 2. ¿Por qué es esa una cosa que es necesaria tan importante? ¿Por qué? Número 1, porque, oiga bien, es absolutamente necesaria para tener una vida cristiana balanceada. Balanceada. Los 2 elementos claves, agarre esto, hermano, por favor, especialmente hermanos que sirven, que ganan almas, que cantan el coro, que son maestros de escuela dominical, que sirven en ministerios, agarre esto, por favor. Los 2 elementos claves de una buena vida cristiana son sentarse y servir. Sentarse y servir. O sea que en Marta y María vemos esos 2 elementos claves. Una estaba sentada a los pies del Señor y la otra estaba ocupada sirviendo al Señor. Ambas cosas son claves en la vida cristiana. Eso implica, demuestran un balance. ¿Sí me está siguiendo? Pero oiga bien, el sentarse a aprender siempre debe ser primero antes de poder servir. Amén. Porque hay que recibir para poder dar. ¿Lo está agarrando, hermano? Amén. Y así debe mantenerse en ese orden siempre. Si no importa cuántos años tenga de ser cristiano, hay que recibir para poder dar. Hay que sentarse a los pies del Señor antes de pararse y ponerse a servir. Ahora, muchos ahí se quedan sentados y sentados y sentados y sentados. No, balance en la vida cristiana. Pero hay muchos que están sirviendo, ocupados, sirviendo y están descuidando lo que es lo más necesario, lo más importante. ¿Me está siguiendo, hermano? Y por eso se les acaba la gasolina, hermanos. ¿Sí? La pólvora, ¿verdad? Por eso sirven, por eso estoy viendo ese, y lo he visto ya por 19 años el ministerio, y antes inclusive, de que son pocos los que duran y perduran y siguen con gozo sirviendo al Señor. Son pocos y contados. Y el ciclo, las estadísticas demuestran que un cristiano va a mantenerse ocupado, sirviendo al Señor y con una buena actitud en la iglesia, si acaso 3, por lo mucho 5 años. Eso es lo que le vas a sacar. Eso es lo que te va a rendir. Eso es lo que va a dar. Ahora, ¿por qué? Porque eso es lo que te va a dar. ¿Ah? Hay algunos hermanitos de ustedes aquí que llegaron hace unos años cuando recién nos cambiamos aquí. Ya estás llegando a los 5 años. Y yo no sé usted, hermano, pero yo lo puedo notar en sus actitudes. Cómo van cambiando. Cómo van perdiendo el ánimo. Cómo van perdiendo el gozo. Cómo van empezando agarrando actitudes. Cuando empiezan a aflojarle, a distanciarse. ¿Ah? Y mire, puede inventarse las excusas que usted quiera. Ahora que estuvimos allá en el aniversario del pastor Mendoza, pasó a familias que tenían ahí, puso de pie primero a todos los miembros de la iglesia. Le dijo, siéntense los que tienen de 1 a 5 años, siéntense. Los de 5 a 10, siéntense. Los de 10 a 15, siéntense. Los de 15 a 20, siéntense. Los de 20 a 25, siéntense. Los de 25 a 30, siéntense. Los 30 a 35, siéntense. Más de 35. Y así fueron quedando bien poquitos. Y luego hizo pasar a todos los que tenían 35 a 40 años. Los hizo pasar al frente. Y empezó a platicar el pastor. Cuando yo llegué, este hermano estaba
¿verdad? Por tantos años sirvió como capitán de ruta de autobús, manejaba la van, fue el tesorero de la iglesia, fue diácono, ya viejitos, ya enfermos, algunos de ellos en silla de ruedas, ancianos ya sin poder caminar y eso, pero ahí están en la iglesia todavía. Y tremendos testimonios de fidelidad. Y todos con una sonrisa bien grande. ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero a la vez, el pastor Mendoza y yo platicando, me dice, sí, dice, era un grupito como de 10 hermanos, de más de 35 años. Y dije, no alcanzaríamos a llenar, o sea, no terminaríamos de llenar este auditorio 2, 3 veces con la misma gente que se ha ido a través de los años. Líderes, maestros, directores de esto otro que sirven. Algunos se fueron para servir así en otros lugares, pero otros simplemente se fueron, se apartaron del Señor, se metieron a malas iglesias, algunos ni en la iglesia están. Y ¿sabe qué, hermano? Yo escuchaba, así como usted está escuchando ahí sentado esto que estoy diciendo, yo lo escuchaba cuando yo estaba ahí sentado como usted y era un miembro. Y ¿sabe qué es una cosa que yo le dije al Señor en una ocasión, en una invitación, me acuerdo que pasé al frente, una decisión que tomé, no voy a hacer una estadística. No voy a ser el cristiano típico que para los 5 años ya se desanimó, ya dejó de servir, ya dejó de estar activo, ya en vez de estar haciendo más, está haciendo menos y menos y menos. Rehúso ser uno de esos cristianos. Pero ¿sabe qué? Es más que una determinación personal, es que la clave está en primero aprender a sentarse, a recibir para poder tener algo que dar. Y recibir para poder dar, y recibir para poder seguir diciendo, heme aquí, y recibir para poder seguir siendo bendición a otros, y recibir para poder diciendo, yo agarro ese ministerio, no lo dejo, lo agarro, recibir para poder dar más, recibir para seguir ganando almas, recibir para seguir envuelto en esto, recibir. Es que podemos ponernos a echar la culpa a fulano, a sutano, a mengano, a esta circunstancia, ese pastor, esa situación, esto, otro, o podemos realmente ser responsables y ponernos a cuentas y decir, nadie más que nadie es responsable de mi relación personal con Cristo, de cuidar eso. Dice la Biblia en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Pero la palabra es clave. La relación personal con el Señor es clave. Porque tropiezo siempre va a haber. Cristo dijo, ay de los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos. ¿Sí o no? Allá en 2 Corintios, en 1 Corintios capítulo 11 dijo, es preciso que haya disensiones para que sea manifiesto los que son aprobados. ¿Sí o no? ¿Van a venir adversidades? Claro. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber pruebas. Siempre va a haber excusas por las cuales desanimarse y aflojarle y agarrar una mala actitud, amargarse, etcétera, etcétera. Pero la raíz de todo, mi querido hermano, quiera reconocerlo o no, es su relación personal, su caminar personal con el Señor. Eso es. Por eso Cristo dijo, una cosa es necesaria. Sí, lo otro es bueno. Es bueno mantenerse ocupado sirviendo al Señor, pero lo que es primero, lo que debe ser lo más necesario, es lo que escogió María. Nadie dice, y nadie te lo va a quitar, no le será quitado. Nadie te puede quitar tu consagración, tu relación personal con el Señor. Nadie. Te pueden meter hasta la cárcel, te podrán quitar tu vida, pero no te pueden quitar tu devoción al Señor. ¿Y sabes qué? Nadie te la puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie te puede obligar a que tú camines con
Amén, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 9, bien rápido. Yo soy la puerta. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo. Cristo es la puerta. Amén, hermanos. Entonces dice Cristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿quién cree usted que es el que entra por Cristo? ¿Quién es? ¿A quién se está refiriendo? Está hablando de sus ovejas. ¿Quiénes somos sus ovejas? Los creyentes. ¿Qué hemos hecho los creyentes? Hemos recibido a Cristo. El que por mí entrare, está hablando de los cristianos, los que han creído en Cristo, ¿sí o no? Entonces dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y mire lo que dice, y entrará, ¿y qué? Y saldrá, y hallará pastos. Oiga, agarre esas palabras. Y entrará, y saldrá. Y entrará, y saldrá. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Tiene todo que ver, hermanos. Hay que entrar primero y aprender para salir y servir. Hay que entrar para adorar y aprender para poder salir y servir y testificar. Amén. Hay que primero sentarse a aprender, entrar y aprender para poder salir y hacer una diferencia en tu hogar, en tu familia, en tu alrededor, tus familiares, en este mundo que está sumergido en tinieblas. El Señor nos mandó a hacer la luz que resplandece en las tinieblas, hacer la sal de esta tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer la sal y la luz si no estamos realmente recibiendo y fortaleciéndonos y alimentándonos de la palabra del Señor? Por eso no vamos a hacer ninguna diferencia, ni en el hogar donde más cuenta, ni alrededor de aquellos que nos rodean. Amén, hermanos. Oiga bien, el Señor no reprendió a Marta por estar activa sirviendo. No, no hay nada de malo con eso. Pero sí le dijo que sentarse a sus pies y aprender era lo más necesario. Quiere decir que era lo primero. Si es que queremos permanecer y perdurar siendo útiles y disfrutando, necesitamos mantener ese balance, ese orden, esa prioridad. Amén, hermanos. ¿Cómo está su sentarse y tener comunión con el Señor? Y no necesariamente quiere decir que usted lee 3, 4, 10 capítulos, pero que usted se sienta y toma un tiempo diariamente para decir, Señor, háblame. Con un salmo, con un proverbio, con un versículo, pero Señor, ¿qué me quieres enseñar? Necesito alimentar mi alma, mi espíritu, necesito fortalecerme, Señor. Quiero aprender de ti, Señor. Y postrarse de rodillas y decir, quiero llevarte todas mis ansiedades, todas mis afanes, llevarlo a tus pies, Señor, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí. Amén, hermanos. Pero tienes tiempo para el Facebook, tienes tiempo para el Instagram, tienes tiempo para las películas, tienes tiempo para toda clase de actividades, sino para tener un ratito con el Señor. Si aquí cuando estoy predicando muchos ni abren su Biblia para leerla, ¿qué será en tu casa? Y por eso es que está tu vida espiritual tan desnutrida, tan tembeleque, tan frágil. Por eso es que la carne está bien fuerte, bien alimentada y el espíritu está bien débil, bien desnutrido. Porque vienes a la iglesia y estás acostumbrado a que te den la comidita en tu boca. Eso venía hablando con mi esposa ahorita. Y le dije, hay hermanos y hay hermanos que el único alimento espiritual que van a recibir todas las semanas es lo que reciben los servicios que vienen a la iglesia. Si nomás vienen a uno, nomás eso recibieron. Si es que pusieron atención, porque todavía de que pongan atención es otra cosa.
Y con esa miseria de alimento se la pasan toda la semana. Por eso puras decisiones en la carne, por eso ese desánimo, por eso esa actitud, por esa mundanalidad, por eso ese pecado. Amén. Corremos al pecado porque estamos bien débiles espiritualmente. Porque lo más necesario, lo más importante, no hay tiempo para eso. Y sí, algunos hasta andan ocupados haciendo muchas cosas en la iglesia. Pero lo más importante, lo más necesario, está ausente en tu vida. Se te va a acabar la gasolina, hermanito, hermanita. Y al rato ahí vas a estar nomás calentando la banca o ni en la iglesia vas a estar. Y puedes inventarte las que quieras inventarte, excusas y razones por las cuales te fuiste. Pero el problema es que no cuidaste lo que era más necesario, lo más importante. ¿Por qué? Es importante esa cosa. ¿Por qué es tan importante? Número 2, porque es absolutamente necesaria para crecer en gracia. Eso es lo que hace que crezca en gracia el tiempo que usted pasa a los pies del Señor. Eso es lo que le va a ayudar a crecer. Y dice la Biblia, antes bien, me gusta ese versículo, 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien. O sea que antes de cualquier otra cosa, deberías de preocuparte de crecer en la gracia. Y no puedes crecer en la gracia a menos de pasar tiempo a los pies del Señor. A menos que escuches para aprender, hermano. ¿Por qué es tan importante esa cosa? Porque es absolutamente necesaria para tener dirección espiritual clara en tu vida. No hay otra cosa que el Señor quiera hacer más por nosotros que guiarnos en cada detalle de nuestras vidas, en cada decisión de nuestras vidas. Y por eso nos ofrece sabiduría, dice, abundantemente y sin reproche, si la pides. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo guía a los que son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios debería ser guiado, o más bien dicho, dejarse guiar por el Señor. Y por eso esa cosa es tan importante. Porque de otra manera vas a estar tomando decisiones en tu propia sabiduría, no en la sabiduría de lo alto, sino en la sabiduría de abajo, terrenal, animal, diabólica. Porque la sabiduría de arriba nada más viene de una sola fuente. Amén. ¿Por qué es tan importante esa cosa? Número 4, porque es absolutamente necesaria para ser vencedores en la vida cristiana. Agarre esto, hermano. Juan 15:5 dijo Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga, Marta estaba afanada. Interesante, ¿no? Que estaba bien ocupada sirviendo, pero Cristo le señala realmente cómo estaba su corazón. Y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Estás afanada y turbada con muchas cosas, muchos quehaceres. Qué triste gente que está sirviendo al Señor, pero están afanados y turbados. Cuando deberían estar tener paz en tu corazón y alegría, gozo en tu corazón, pero no estaba alegre, no estaba contenta, no tenía paz, estaba afanada y turbada. Porque lo primero es lo que no había hecho tiempo para eso. Amén, hermanos. Por eso se le acaba la sonrisa. Por eso se le acaban las ganas de venir a la iglesia, por eso no viene a tener un buen tiempo cuando está sirviendo al Señor, porque lo primero, lo más necesario, es lo que está descuidando. La razón, y no solo eso, estaba quejándose. Estaba quejándose con el Señor, Señor, no tienes cuidado que soy la única que estoy sirviendo. Bueno, no que servir era un privilegio para el Señor. Para uno, servir al Señor. Entonces, ¿por qué te estás quejando? Se estaba quejando porque lo más necesario, lo más importante es lo que estaba descuidando. La razón es que no estaba fortaleciéndose espiritualmente. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
No estaba alimentándose espiritualmente, como dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Andaba siendo vencida, oiga bien, como muchos cristianos, en sus propias fuerzas y en su propia sabiduría. La Biblia dice que el cristiano es más que vencedor, dice, somos más que vencedores, pero no termina ahí el versículo, por medio de aquel. ¿Sí o no dice eso? Por medio de aquel que nos amó. O sea que si somos vencedores, es por Él, es por las fuerzas que Él nos da. Si vamos a ser cristianos victoriosos, es porque nos vamos a agarrar del Señor, porque vamos a estar pegaditos a Él, nutriéndonos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén, hermanos. Él es el que nos da la victoria. Y número 5, para terminar, ¿por qué es tan importante esa cosa? Porque es absolutamente necesaria, oiga bien, últimamente para obtener su aprobación. En el versículo 42, ahí en Lucas, nuestro pasaje, Lucas 10:42, el último versículo. Le dijo Cristo a Marta, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oiga bien, aquí vemos que Jesús no solo aprobaba la decisión de María, sino que complementó a María. La complementó. ¿Por qué? Porque nada agrada más al Señor que cuando nosotros, sus hijos, nos postramos ante Él para adorarle y nos sentamos para escuchar atentamente y aprender de su palabra. Si a Él le agrada que le sirvamos y que estemos ocupados en nuestra salvación, pero aún más que tengamos una actitud humilde y sumisa para aprender de Él y dejar que su palabra penetre en nuestros corazones y moldee nuestra manera de vivir. Oiga bien, solo llegaremos a escoger una cosa, que es la más necesaria, por medio de determinación y disciplina. María no escogió la buena parte, María no es que sentía ganas, no es que esperó para sentir ganas, para sentarse a los pies del Señor. María escogió sentarse a los pies del Señor, escogió la buena parte. Quiere decir que es una decisión personal y no algo que estamos esperando sentir. Amén, hermanos. ¿Qué tanto quiere usted agradar al Señor? Al fin de cuentas, eso es lo que más le agrada a Él. Le agrada que le sirvamos, pero más le agrada que nos sentemos a sus pies. Amén. ¿Qué tanto quiere usted durar siendo útil en la obra del Señor? ¿Quiere ser, decía un predicador allá en Capilla, en el instituto, quiere ser como un corredor de esos que corren el 100-meter dash de 100 metros? Que salen con mucha velocidad, pero ya nomás a los 100 metros se les acabó las fuerzas, se les acabó el aire. ¿O quieres ser un corredor de maratón que duras larga distancia? ¿Quieres ser un cohete? Y ya, se apagó. Mucho ruido. Ahora que estuvimos allá en el hotel, ahí en Padre Island, hicieron los cohetes, porque era el 15 de septiembre, 16 de septiembre, el día de la independencia de México. Y parecían bombas, iluminando el cielo. ¡Pum, pum, pum! Hasta se vibraba todo el suelo. ¡Pum! Y ¡pum! Se apagaba. ¡Pum! Y después de 15 minutos de cohetes, se olvidó. Nomás quedó el humo.
Y dice, así hay muchos cristianos que son como cohetes, que se encienden y ¡pum! Hacen mucho ruido, mucha luz, mucho escándalo, pero luego se apagan y ya. Nada más el humo quedó. O quiere ser una lámpara, una linterna, que está encendida y permanece encendida. No hace mucho ruido, no hace mucha chispa, pero permanece encendida para el Señor. ¿Qué clase de cristiano quiere ser? De eso, de escoger la buena parte, depende todo. Depende todo. Amén, hermanos. Pero esa palabra escoger quiere decir que es una decisión. Olvídese si usted está ahí, que es que me siento, es que no siento, es que me siento así. Un cristiano emocional no va a hacer nada, no va a durar. Cristiano de decisión, de determinación, de escoger. Eso es lo que necesitamos hacer. Vamos a orar, ojos cerrados.